Muy bien, ya estamos con el doctor Óscar Raigosa García. Recordemos que él es radiólogo, mastólogo, y estamos hablando con él acerca del cáncer de mama, de las diferentes ayudas diagnósticas. Comenzamos en el programa anterior y en el día de hoy vamos a hablar de los diferentes riesgos o del alto riesgo en el cáncer de mama, sobre todo por un tema que les prometimos desde la semana pasada, son las prótesis. Si usted tiene prótesis y ya sabe que debe hacerse su examen, o le da temor, o le da miedo, o piensa que no se lo puede hacer, pues él va a aclarar dudas e inquietudes. Y recuerde que el 265-7757 es la mejor manera de que usted se comunique con él y de una vez aclare todo lo que necesite. Así es, doctor, bienvenido, un placer tenerlo acá. Seguimos en esta campaña de lucha contra el cáncer de mama. Bueno, ahí le presentamos a Laura. Ah, sí, ya nos conocimos. Ya nos conocimos. Él ahorita era, ¿cómo es que te llamas? ¿Cómo es que te llamas? Yo no me quiero equivocar, pero Claro, no. porque hace 8 días era fácil, Hace Lina 8 la días era muy 2. fácil, las dos Lina al líneas, cuadrado. pero ya Laura, todas empiezan por L, bueno, me acordaré más fácil. Más fácil. Es muy fácil, doctor Óscar, bienvenido, qué bueno tenerlo por acá, qué bueno conocerlo y qué bueno esta campaña que estamos haciendo acerca del cáncer de mama, qué bueno que las personas se comuniquen, aprovechen el 265-7757 para que aprovechemos a ese especialista, doctor. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Saludos también a los televidentes que nos están viendo. Ojalá puedan llamar y solucionarles alguna inquietud que tengan. Y la vez pasada, como decía Lina, habíamos quedado pendientes de un tema de cáncer de mama y prótesis mamarias o implantes mamarios. No me gusta decir tanto prótesis, no implantes. Prótesis cuando se cambia algún órgano y prótesis ponemos algo por implante, ponemos algo por volumen. Siempre decimos prótesis, realmente es un implante. Entonces, en el cáncer de mama estamos en un medio relativamente exótico en el mundo. Yo me formé en España y rara vez veía una mamografía o una ecografía o algo con implantes mamarios. Aquí en Colombia y Medellín, sobre todo Medellín, Cali, esto es para nuestro de cada día. Es raro ver una mamografía sin prótesis, sin implante. Exactamente. Entonces, darles un parte tranquilizador a las pacientes. El implante no es nunca un factor de riesgo para cáncer de mama. Tenemos una pequeña, que la FDA, que es la que se encarga de la regulación de alimentos y medicamentos en Estados Unidos, nos ha advertido un poco en los últimos años sobre una posibilidad muy remota que se llama un linfoma anaplásico de células gigantes, por el implante. ¿Cómo se diagnostica? Una paciente que tenga un implante puesto y que empieza a hacer seromas, que es líquido alrededor del implante, líquido, ya después de algunos años, entonces hay que drenarlo y hay que hacerle un estudiocito, un examencito para ver que no tenga ese linfoma. Es una cosa extremadamente rara, es una cosa supremamente, se llama linfoma, pero es una cosa extremadamente benigna, entonces no tenemos ningún problema. Para la detección precoz, que yo creo que es a lo que vengo al programa, para concientizar a las pacientes este mes de la detección precoz del cáncer de mama, no tenemos absolutamente ningún problema. Cuando ponemos unos implantes, el tejido mamario se desplaza hacia adelante, se vuelve más superficial. Entonces, la autopalpación es más fácil para las pacientes que tengan implantes. Hay muchas que dicen, no, es que el tejido se me va a esconder alguna cosa. Entonces, el tejido se vuelve más superficial y es más fácil para la paciente tocarse un nódulo. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Conozcan su cuerpo antes y después de ponerse el implante, porque siempre hablamos del autoexamen, de las asimetrías, todas las cositas que tenemos en el seno, la retracción cutánea, todo esto. Entonces, después del implante, conozcan muy bien cómo les quedó su seno, síganse haciendo el autoexamen. Y otra recomendación, antes de ponerse un implante para los cirujanos plásticos y las pacientes, antes de ponerse un implante, si la paciente tiene mayor de 35 años, siempre hacerse una mamografía antes. Si tiene menos de 35, una ecografía por lo menos, una prueba de imagen, para ver que no haya nada. Y después, al año de ponerse el implante, otra mamografía, para que nosotros tengamos de base saber los cambios que se ven en la mamografía, que nos ayudan mucho a comparar con los estudios previos para ver que no haya pasado nada. ¿Esto quiere decir, doctor, que el cirujano que no exija esta mamografía o la ecografía de acuerdo a la edad y haga estos implantes y la persona tenga cáncer, puede haber un riesgo muy grande? No muy grande, el riesgo poblacional, pero sí es mejor tener tener algo de base que te cuide tanto sobre todo a la paciente como al cirujano, de pensar que no nos encontremos una sorpresa en la cirugía. Al abrir la cirugía él puede ver y obviamente puede ser hasta peligroso el hecho de, ¿cómo se dice?, de explorar algo que no se sabe. Exactamente, entonces bueno, una mamografía o una ecografía, por lo menos alguna prueba de imagen que
que tengamos de base antes de la cirugía. Otra cosa importante, la mamografía no nos afecta prácticamente nada la detección temprana de cáncer de mama, para que estén tranquilas. Hacemos unas pruebas que hacemos la mamografía convencional, como se hace a todas las pacientes, y aparte les hacemos unas pruebas que son adicionales que les llamamos la maniobra de Eklund. Desplazamos los implantes, entonces ahí podemos ver mucho mejor el tejido. Entonces, para nosotros prácticamente no tiene ningún problema, ninguna objeción con que se pongan implantes mamarios y no le vemos ningún riesgo asociado, ni que se nos vaya a esconder un cáncer, que muchas veces las pacientes se asustan por eso. Es que, o les dicen, no, es que como tienes implante no se te va a ver. Eso sí, hay una cosa que tengo muy clara, que son, desafortunadamente veo muchas pacientes que se hacen biopolímeros en centros cosméticos, alguna cosa que... Entonces eso sí lo tengo como radiólogo, obviamente, les puede quedar muy bonito, con todo el respeto a los cirujanos esteticistas, pero cuando tienen biopolímeros, las pruebas de imagen no nos sirven absolutamente para nada, porque eso nos artefacta y es como ver nada. Ahora hay una técnica muy buena que están haciendo los plásticos, y la tenemos muy estudiada en radiología, que es el lipofilling, el lipoimplante, el injerto de grasa. Te sacan un poquito de grasa abdominal, cuando te sobra un gordito, esa grasa se centrifuga y la pueden meter un poquito en la mama. No da el mismo volumen, obviamente, que los implantes, pero la utilizamos mucho en la reconstrucción mamaria en las pacientes con cáncer, cuando les quedó después de la cirugía una cicatriz con una depresión, se le puede inyectar ahí focal, o algunas pacientes cosméticas que necesiten algún... Y con esto estamos absolutamente seguros, las mamografías, las ecografías, no tiene ningún problema, las podemos hacer tranquilamente. Doctor, aunque ya aclaramos que no tiene ningún problema el implante mamario, también otra de las dudas que le generan muchas pacientes que presentan implantes es si la prótesis es por encima del músculo o por debajo del músculo. ¿Eso también influencia en algo o es igual? Para mí influencia un poco. Hay veces que cuando tú dices por encima del músculo es retroglandular. En esa nos cuesta un poquito más hacer la maniobra de desplazamiento en la mamografía. Entonces, cuando es por debajo del músculo, para nosotros, ojalá todas fueran, para los radiólogos, ojalá todas fueran. Eso ya lo determina el cirujano plástico y con la paciente. Pero para nosotros ojalá fuera intramuscular, retromuscular, porque podemos desplazar completamente, y en la ecografía es que no está tapando nada, queda detrás del músculo y no tapa absolutamente nada. A veces cuando está retroglandular sí puede llegarse a esconder alguna cosita, pero yo creo que también la logramos ver. Qué bien, doctor. Bueno, yo sí tengo ganas de preguntar y de una vez los tipos de riesgos, sobre todo porque es que según la clasificación se podría entonces mirar hacia un tratamiento, las posibilidades que hay de mejoría, o definitivamente, porque es que ese es el gran temor de nosotras, y sobre todo a un diagnóstico, pero ojo, no por temor debemos dejar de consultar, antes por el contrario, debemos estar pendientes de hacernos el autocuidado, y cuando tengamos alguna duda, pues listo, de una vez vamos a pedir la cita, pero no por temor dejar de hacernos las cosas, porque obviamente le estamos dando tiempo a que si hay algo, pues eso progrese de manera tal que podemos llegar a un punto en el que si todavía hay solución, pues muy rico, pero de pronto podemos llegar al punto en que ya no hay vuelta atrás. Exactamente, Lina. Mira, ahora lo que estamos tratando cada vez es de estratificar el riesgo de la paciente. En el programa pasado hablamos de cuándo hacerse la mamografía, de tamizaje, que recordemos que la tamización es la detección temprana de un cáncer de mama. Y hemos dicho que entre los 50 y los 69 años, si estás en el sistema general en el sistema de la EPS, por llamarlo así, cada 2 años si tiene riesgo normal. Y la recomendación que dimos particular por algunas sociedades americanas, que yo digo, ojalá cada año a partir de los 40. Eso es para los pacientes que tienen riesgo poblacional, que tienen riesgo normal. Pero ¿qué resulta? Tenemos unas pacientes que tienen un riesgo elevado, y les estamos haciendo lo mismo. Veo que estamos un poco quedados en eso. Creo que las pacientes, los médicos, los mastólogos, el ginecólogo tienen que ser más activas, porque las pacientes muchas veces se confunden. Dicen, no, es que mi abuelita tiene un cáncer de mama a los 80 años, tuvo un cáncer de mama a los 80 años y no tengo más antecedentes. Esa paciente, por definición, tiene un riesgo general. Se le hace la mamografía tal y como le hablamos la semana pasada y como lo acabamos de mencionar. Pero hay unas pacientes que sí tienen un riesgo más elevado, que ahora vamos a dar como los tipsitos cuando tengamos el momento de decir, bueno, ¿qué pacientes tienen riesgo elevado? Entonces clasificamos a las pacientes en riesgo normal, que es cualquier paciente que tenga, por el solo hecho de ser mujer, por la edad y por lo que sea, tiene riesgo de cáncer de mama. Que el cáncer de mama, bueno, como para poner también en contexto, el cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en el mundo.
es la segunda causa de muerte en Estados Unidos, la segunda causa de muerte en Estados Unidos, y una cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. No para alarmar, pero sí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El cáncer de mama no lo podemos prevenir. Siempre hablamos de prevención del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que no se puede prevenir. Lo que tenemos que hacer es diagnosticarla precozmente. ¿Qué nos ayuda? La mamografía, el autoexamen, la palpación por el ginecólogo, pero lo único que está demostrado es la mamografía y las exámenes diagnósticas, que lo mencionamos la vez pasada, disminuye. Una paciente que se haga la mamografía o los exámenes que tiene que hacerse, tiene 20-30% menos probabilidades de morir por un cáncer de mama. Entonces ahí llegamos a la estratificación en bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto, que según esto tienen que hacerse unas pruebas específicas y que ahora las mencionaremos. Doctor, tenemos en la línea en el 265-7757 a Marta Cardona. Marta, bienvenida, muy femenino, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Felices de tenerte acá, ¿cómo vas? Bien, gracias. Mire, para preguntarle al doctor, hace 2 meses me hicieron una mamografía y en el busto derecho me salió heterogéneamente denso, de lo que puede oscurecer pequeñas masas. Y en la conclusión dice nódulos oscurecidos derecho, se recomienda ecografía. Y agrupación de microcalcificaciones derechos. ¿Esto qué quiere decir y si es peligroso o es algo pues grave? Pero una preguntita, Marta, ¿las agrupación de que microcalcificaciones te dicen algo más o solo quedó en eso? ¿Cómo lo entendí? ¿La agrupación que te dicen de las microcalcificaciones dicen algo más o recomiendan biopsia? No, solo que me tengo que hacer una ecografía. Ah, bueno, entonces sí, normalmente la mamografía, que yo creo que es otro tema para tocar después, la clasificamos en densidades. Entonces ella tiene una alta densidad mamaria, por lo que veo. Entonces en la alta densidad mamaria, precisamente le ponen esa frasecita, puede oscurecer pequeñas masas en mamografía. Tiene un tejido tipo 3 que llamamos antes, ahora lo llamamos C, para no confundirnos con otra clasificación que tenemos. Entonces es ideal que ella se haga la mamografía y miremos a ver si esos nodulitos son o quistes, que cuando vemos quistes nos quedamos absolutamente tranquilos. Y cuando vemos nódulos, llevas todos los exámenes previos al radiólogo, todos, y vemos uno de reciente aparición, o que nos parezca un poco feito, hacemos una biopsia, pero normalmente suelen ser quistecitos o no suele ser algo muy alarmante, pero sí tienes que hacerte tu ecografía mamaria. ¿Cómo entendemos la densidad, doctor? O sea, nosotros así en lenguaje que coloquial. entendamos. Bueno, mira, la densidad la clasificamos en 4 puntos, que yo creo que eso sería casi que para un programa entero. Entonces, espéreme. Espéreme, porque ya nos anticipó 4 puntos. No, ya nos anticipó 4 puntos, pero lo queremos aprender bien en coquito, que nosotros no quedemos con la duda, pero entonces vamos a poner una pausa, doctor, porque entonces como la explicación viene larguita, vamos a hacer una pausa. Recuerden que seguimos con el doctor Óscar Raigosa. Volvemos nuevamente, el doctor Óscar Raigosa está con nosotros y ustedes marcando el 265-7757 se pueden poner en contacto directo con él, aclarar dudas e inquietudes, pero ya teníamos algunas planteadas que quedaron al aire, niñas. Así es, una televidente nos llamó y nos dijo a través del interno que tenía una pregunta para el doctor Óscar. Doctor, ella pregunta que si la mamografía acelera el cáncer. Bueno, eso es un tema muy discutido que hemos tenido, poco real. Las mamografías hay que ser cuidadosos con ellas porque el programa pasado explicamos que tienen radiación ionizante y todavía radiación ionizante puede en teoría ser un poco lesiva. Pero para eso explicamos, tenemos el protector del cuello, que me gusta mucho que las pacientes lo exijan y se lo pongan para prevenir el tejido del tiroides. Ese es el más sensible ahí alrededor y en los senos. Claro. Y lo que explicamos la vez pasada, las mamografías tienen una potencia diagnóstica cuando la hacemos regularmente y no es de cada 80 mamografías que salvamos, de cada 80 mamografías que generamos un cáncer, es de cada 80 vidas salvadas por mamografía, que eso significa hacer miles y miles y miles o millones de mamografías para inducir un cáncer de mama por mamografía. Entonces, creo que el beneficio es mucho más que el riesgo, que es muy poco con respecto, casi mínimo, es casi mínimo y casi despreciable con la mamografía. Así que no te preocupes, si te haces la mamografía anual a partir de los 40 años, es muy poco probable que te vaya a generar un cáncer y es más el beneficio que tenemos. Bueno, dejamos otra pregunta también al aire y era que veníamos a hablar acerca de la densidad. Que ahí hicimos puntos suspensivos porque él nos decía que casi se gasta un programa, pero realmente así a lo coquito, a lo criollo, muchas queremos saber de pronto qué significa la densidad, doctor. Bueno, la densidad, mira, que cuando hacemos una mamografía,
por explicarlo muy básico, vemos la mamografía o muy blanca Sí. o muy negra. Entonces, cuando la mamografía es muy negra, significa que tiene mucha grasa. Entonces, esa es la mamografía que nos gusta a los radiólogos. Tiene mucha grasa, que no le gusta a las mujeres porque cuando hay grasa, se caen los Se senos. caen y- los Claro, claro. Entonces, a los radiólogos nos gusta mucho porque si está es muy grasa, es negra, y el tumorcito normalmente, el cáncer se ve ahí blanco. mismo, Ya. blanco, Entonces, claro. con solo verlas, tú dices, ah, aquí hay una lesión, vamos a buscarla y diagnosticamos un cáncer. Sí. Entonces, la mamografía densa son casi dependiendo de la edad, entre más joven seas, más obviamente por el recambio graso de la glándula mamaria y todo, Sí. entre más joven seas, más densa vas a ser tu mama. Hay unos pacientes que llegan a los 80 años y siguen teniendo la misma densidad mamaria. Sí. Entonces lo clasificamos en 4 grados. Entonces hay una mama que es la predominantemente grasa, después la fibra glandular dispersa, bueno, términos muy de nosotros, entonces por decirlo en 4 grados, de menos densa a más densa. A más densa. Entonces la C, la D o la 3 o la 4, que ya la llamamos C y D, son muy densas. ¿Qué nos pasa con eso? La densidad mamaria es un factor como tal, una alta densidad mamaria es un factor de riesgo como tal para tener cáncer de mama, independiente de todos los otros factores de riesgo que tengas. Y cuando tienes una mama densa, que son los tipos C y D, como llamó la paciente ahora que dijo que era heterogéneamente densa, es una mamografía que vamos a dar muy blanca y el tumor se nos va a esconder. Como el tumor lo vemos blanquito y todo el resto de tejido es blanco, entonces, por algo muy concreto, la mamografía cuando es grasa, es muy poco densa, podemos detectar de 100 pacientes que tengan un cáncer, podemos detectar 90, 95 cánceres. Sí. En cambio, cuando la mama es extremadamente densa, que es la más densa de todas, muy blanca, tenemos hasta casi que la mitad. Es casi un caricellazo, decir, bueno, esta prueba es útil o no, entonces por eso se está haciendo, por eso digo que es un tema muy controversial, que es un tema muy caliente últimamente en el tema de la radiología. Cualquier congreso que voy en el mundo últimamente, siempre hay una charla de mama densa entre radiólogos, entre mastólogos, entre todos, claro. sobre la mama densa, por esas implicaciones, porque es un factor de riesgo como tal y la mamografía nos disminuye mucho la sensibilidad. Inclusive la ley americana en el 2009 creo que fue, obligó a que los médicos radiólogos le dijeran a sus pacientes en el informe qué tipo de tejido glandular tiene, si es denso, tal cosa, para que ella hable con su médico y diga, bueno, es un tejido muy denso, vamos a hacer también una ecografía de complemento, porque tenemos el 50% de probabilidades que se nos pase un cáncer. Que se nos pasa. Doctor, cuando hay algunas pacientes que se les ha diagnosticado que tienen nódulos benignos y les dicen no hay ningún problema porque están muy pequeñitos, tranquilícese que no es para alarmarse, muchas personas se tranquilizan tanto que no se vuelven a hacer las revisiones periódicas. ¿Qué puede pasar ahí? O sea, esos nódulos se pueden multiplicar, se pueden pasar a que ya no sean benignos, sino malignos. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Bueno, mira, un nódulo, para decir que es benigno siempre tenemos que hacer una biopsia. Sí. Por las imágenes, tanto por la mamografía, por la ecografía o por la resonancia, decimos, listo, es probablemente benigno. Cuando decimos probablemente benigno, es que tiene un riesgo de cáncer menor de 2%. De 100 nódulos de esos, menos de 2 o el 1 muchas veces va a ser un cáncer. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos nódulos? Cuando decimos probablemente benignos, hay que controlarlos inicialmente por ecografía. Sí. O por la técnica que se vea, por ecografía o por mamografía, cada 6 meses durante un tiempito que veamos. Si el nódulo se quedó quieto o se volvió más pequeñito, ya decimos, listo, es un nódulo benigno, Sí. nos quedamos tranquilos. O si el nódulo empezó a crecer por algún motivo, decimos, listo, un nódulo que empezó a crecer puede que sea benigno y esté creciendo, pero puede que sea un cáncer, que el cáncer es el que tiende a crecer, tenemos que hacerle una biopsia y confirmar que sea un nódulo benigno. Doctor, y hay muchas mujeres que les han diagnosticado estos nódulos o estos quistes desde muy temprana edad Sí. y han seguido en control, pero con el tiempo o cuando tienen hijos y lactan, se dan cuenta que desaparecen. ¿Por qué pasa eso? Normalmente son quistes. Los quistes son como bolitas o globitos de agua. Este es demasiado frecuente. Las pacientes tenemos, el nódulo sólido es un tumor. Sí. El nódulo sólido es un Es tumor diferente a un quiste. y el quiste es una bolita de agua, es como un globito, una bombita de agua, que esos quistes, por lo general, hay algunos que son complicados, hay algunos que tenemos que estudiar, pero normalmente con solo verlos por ecografía, yo le digo a la paciente, quédese absolutamente tranquila que eso ni le va a predisponer a cáncer, ni va a ser ningún problema en el futuro. El único problema es que se lo palpe mucho, hay veces que crece mucho, se vuelven dolorosos, entonces ahí sí, le meto una agujita, se los saco y se los aspiro. Y, No más. y ni lo mandamos a estudiar porque estoy 100% seguro que no va a ser un cáncer. O Entonces, sea, con no pueden ser cancerígenos.
Los quistes simples no son cancerígenos nunca. Tenemos muchos estudios que nos avalan y no son cancerígenos nunca. Los podemos dejar ahí. Si a la paciente le molesta, se lo podemos sacar, pero nos da mucha tranquilidad. Eso sí, un radiólogo entrenado en imágenes de la mama y esto que diga, listo, es un quiste simple y nos quedamos tranquilos. Y no hay que hacerle examen. No hay que Nos hacerle examen. encanta que se comuniquen con nosotros a través del 265-7757. Paula también nos está llamando. Paulita, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un Muy saludo bien. para todos ustedes. Excelente programa. Ay, tan hermosa, Paula, muchísimas gracias. Aprovecha el doctor Oscar, ¿qué le quieres preguntar? Mira, quería preguntar algo al médico. En estos días leí un artículo y me pareció muy importante porque el artículo decía que la mamografía está dando cáncer. Entonces, pues yo me hice una mamografía el año pasado, a finales del año pasado, y de verdad que yo quedé, sinceramente yo quedé muy mal porque me dolió horrible y todavía he sentido un poco de dolor, sobre todo en el seno izquierdo. Sí. Entonces, el artículo que yo leí me pareció muy interesante, pues no he tenido todavía cita con mi médico y aprovechando el programa de ustedes, pues quería preguntar al doctor, ¿qué tan cierto es que la mamografía no es que diga yo que sea mala, pero entre mamografía y ecografía, ¿cuál diría el doctor que es mejor, es más recomendable para nosotros las mujeres? Muchas gracias. Ok, Paula, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, doctor. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Paula. Entre la mamografía y la ecografía, lo que está estandarizado es que para detección precoz es el examen que tenemos por excelencia es la mamografía. No te preocupes, si eso muchas veces salen artículos que no son médicos o alguna cosa que predispone a cáncer, lo que puede generar un cáncer, pero es muy, muy, muy bajo el riesgo comparado con el beneficio. Entonces la seguimos recomendando. No te preocupes, muchas veces se preocupan porque quedan con dolor, es normal que queden con dolorcito porque les comprimimos el seno, pero normalmente el dolor no nos preocupa mucho. Es una molestia. Una molestia, maltrato, sí, como dicen por ahí. un poquito de maltrato. Incomodidad. No, maltrato no. Maltrato no, es incomodidad. No es un maltrato, como dicen por ahí. Un maltrato beneficioso. Provocado, sí, porque obviamente hay una... Sí, no, hay una compresión del tejido claro. y las mamas son dolorosas y el pezón es muy doloroso y tenemos que comprimir muy bien para poder hacer un buen examen, pero eso no tiene ningún problema. Y que te haya quedado doliendo, te puede quedar doliendo 2 o 3 días después de la mamografía, pero ya si te está doliendo crónicamente, ya consulta a tu médico a ver que de pronto hay otra causa de dolor. Continuamos en Muy Femenino y vamos a hablar a continuación de cómo vamos a manejar esos tipos de riesgos. Recuerden que el doctor Oscar Raigosa está con nosotros en el día de hoy y ustedes pueden marcar el 265-7757. El manejo de este tipo de riesgo, doctor, ¿cómo va a ser? O sea, ¿depende del diagnóstico? ¿De qué depende? No, primero estamos hablando de pacientes asintomáticas y que son las que queremos detectar tempranamente. Sí. Como dijimos al principio del programa, el cáncer de mama no se puede prevenir. Lo único que podemos hacer es detectarlo precozmente para curarlo con mucha mayor facilidad y tener una mejor supervivencia, tener procedimientos menos agresivos y todos estos temas. Entonces tenemos ahí como 3 cositas que pueden disminuir el riesgo, entre comillas, no prevenirlo, pero disminuir el riesgo, que es disminuir la ingesta de alcohol, una dieta saludable, incluye muchas frutas, verduras, pescado. El aceite de oliva está demostrado que protege contra el cáncer de mama. No puede ser propaganda del aceite de oliva, pero está demostrado que protege contra el cáncer de mama. Pero que no lo pongan a altas temperaturas porque entonces ahí pierde todas sus funciones y nutrientes. Eso, el aceitico para la ensalada, todo esto. Y el ejercicio, son como las 3 cosas que tenemos como demostradas y que decimos, listo, esto puede ayudar a una mujer que así tenga riesgo, podemos disminuirla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cada vez buscando estrategias para estratificar el riesgo y decir la paciente tiene un riesgo normal que tienen todas las mujeres, que como ya lo he dicho muchas veces, es 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Hay unas que tienen un riesgo alto, que en estas tenemos que ser muy agresivos y buscarles y hacerles cosas para detectar un control continuo para detectar que tengan detectarlo a tiempo. Y hay otras que tienen un riesgo intermedio, más o menos en cifras. El riesgo bajo es la que tienen un riesgo de tener un cáncer de mama del 15% en toda su vida. El riesgo alto, más del 21 al 25% en toda su vida. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unas escalas que la paciente va donde el mastólogo o por algún motivo
y se le hacen unas preguntitas, se mete en el computador y el computador nos dice, listo, tienes tanto porcentaje de riesgo, y entonces ahí el mastólogo ya dice, bueno, tenemos que hacer esta estrategia para ti personalizada, es decir, no te vamos a hacer la mamografía cada 2 años a partir de los 50, sino que vamos a empezar con otras técnicas. Entonces, las pacientes de alto riesgo que tienen mayor del 25%, les vamos a hacer resonancia magnética, que es otra para la que más o menos hemos mencionado en programas pasados. Hay que hacerle resonancia magnética anual y mamografía, inclusive desde los 30 años, o a veces desde los 25, si por riesgo familiar se detectó muy tempranamente. Claro, okay. La paciente de riesgo intermedio le vamos a hacer una mamografía a partir de los 35, 40 años, todos los años. Y la paciente de riesgo normal va a entrar en el programa de tamizaje que hablamos el programa pasado, que yo creo que ya lo tenemos claro. Entonces hay como unos tipsitos para decir, bueno, ¿cuándo va a estar en ese riesgo alto o en ese riesgo intermedio? Que es lo que yo digo siempre, que me llegan muchas mamografías. Paciente con antecedente de cáncer de mama, entonces resulta que la mamá tuvo un cáncer de mama a los 70 años y ya está. Entonces, como algunos tipsitos para que las pacientes y los médicos también estén atentos, los ginecólogos y los médicos generales, que muchas veces me llegan pacientes que están en el programa normal haciéndose la mamografía de cada 2 años, o les hago una biopsia y resulta que tienen un montón de antecedentes familiares y digo, ves que esta paciente era para haberla tenido controlada como alto riesgo hace mucho tiempo. Entonces, algunos tipsitos, que veo que aquí les gustan mucho los tips. Sí, señor, adelante. Son como, bueno, esos tenemos una escala grandísima y muchas cosas, pero yo creo que más o menos tener antecedentes de cáncer de mama 3 familiares en la misma línea familiar, por la mamá o por la mamá, no que uno por el papá y otro por la mamá, porque es la línea familiar, porque tratamos de buscar algo hereditario. Otro, sobre todo cánceres de mama diagnosticados tempranamente, antes de los 50 años, antes de los 40, de los 30, si tenemos una paciente con una familiar con alguna paciente que se la diagnosticó antes de los 35, 40 años, eso nos va dando como una banderita roja, decir, listo, podemos tener una mutación o tener riesgo familiar. Otro es el cáncer de mama en el hombre. Y otro que se asocia mucho, bueno, se asocia mucho no, pero tenemos el síndrome de cáncer de mama y ovario. El cáncer de ovario se asocia muchas veces con una mutación que es el BRCA, el BRCA, la famosa mutación de Eso le iba a preguntar yo, doctor, que si el cáncer de mama no hacía metástasis. Esos suelen ser cánceres más agresivos. La paciente de alto riesgo se suele diagnosticar más tempranamente, que son las jovencitas, que es otro problema que tenemos. Normalmente, si no hacemos esta estratificación de riesgo, le hacemos la mamografía cada 2 años o cada año como toca, y resulta que 30% de las pacientes van a quedar por fuera de este tipo de exámenes especiales que hay que hacerles. Hay que hacerle la ecografía, o si es una mamografía con mama densa, hay que completarle con ecografía, perdón, resonancia, o si es mamografía con mama densa, completarle con ecografía. Entonces hay que tener muy en cuenta todos estos asuntos, como esos tipsitos de si hay una larga historia de agregación familiar. Un 20% de los cánceres son hereditarios, 20% de los cánceres de mama, 1 de cada 5, el 80% son esporádicos. Y la gran mayoría de veces la gente está preocupada, los familiares, porque tiene un familiar con un cáncer esporádico. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a estos, porque nos cambia la estrategia de tamizaje, de detección precoz, incluyéndole resonancia, empezándoles desde los 25, 30 años, muy jovencitas, y empezar a tratarlas de buscar. Muchísimas gracias, doctor. Tarea, preguntarle a toda la familia qué historia clínica esos tiene. tipsitos yo creo que van a mover a muchas mujeres a estar más atentas, a conocer su historia familiar, a saber qué pasa, no a prevenir, porque ya lo dijimos ahora, sino a estar atentas cuando su cuerpo, cuando sus mamas, que son las que estamos hablando, manifiesten algo. Y me gusta cuando dice cáncer de mama en los hombres, porque ellos también tienen que estar muy pendientes de esto.